Economía para Todos. Vamos a conversar ahora con Yerbo Pacchioni. Él es gerente general de WTW Perú, que es una empresa de consultoría de riesgos que ya tiene pues un poco más de 35 años en el Perú, ¿no? en nuestro país. Y vamos a conversar con él porque hemos conocido que el riesgo es un factor que siempre está presente, digamos, o debería estar presente en la ecuación de cualquier empresa o de cualquier emprendimiento. ¿Cómo enfrentamos un riesgo? ¿Cómo deberían las empresas, sin importar el tamaño, porque podemos hablar de pequeñas, medianas y hasta grandes, para enfrentar estos factores que suelen aparecer hasta en momentos insospechados? ¿Cómo estás, Yerbo? Bienvenido. Muchas gracias, Valeria, por la invitación. Encantado de estar contigo. A ver, en principio, ¿qué tan común, digamos, es que en esos momentos las empresas, y a ver, aquí me refiero indistintamente al tamaño, pueden ser grandes, medianas o pequeñas, tomen en cuenta que en cualquier momento se pueden enfrentar a un riesgo, ¿no? Y tengan un plan también de contingencia? Importante lo que comentas, ¿no? Porque en realidad normalmente el emprendedor, el empresario, ¿qué es lo que busca? Crecer, busca que su negocio, ¿no? vaya creciendo a lo largo del tiempo, pero son pocos los que analizan qué podría pasar en caso hubiera un riesgo. Vamos a poner lo que está pasando hoy día en el norte. Claro. Tenemos ahorita inundaciones que lo que están haciendo es que, más o menos, según la Cámara de Comercio de Lima, el 30% de las ventas de las empresas de la zona están viéndose afectadas. Es decir, tienes empresarios, emprendedores, que frente a un riesgo que no evaluaron en su momento, hoy sufren una consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer una compañía? Lo primero tiene que hacer una gestión de riesgos, que es identificar cuáles son los riesgos que en el lugar donde yo estoy, en mi negocio, pueden afectarme. Luego de identificarlos, si hablamos de inundación, estoy cerca de una quebrada, anteriormente han habido en el tema del fenómeno del Niño, esta zona se inundó. Si es así, ya tengo identificado cuál podría ser el peor escenario que me podría pasar. ¿Qué podría perder? Mercadería, podría tener en riesgo maquinaria, equipo. Y en base a eso que identifico puedo evaluar cuál es el impacto que podría tener un riesgo de estas características. Para luego viene la tercera etapa de la gerencia de riesgos, que es el control. ¿Qué puedo eliminar? Primero, ¿puedo moverme de la zona? Quizás la forma más fácil de evitar el riesgo sería intentar mudar esa fábrica a una zona pero que esté pero no es tan sencillo. Claro. Totalmente. Por ende, entonces, si no puedo eliminar el riesgo, ¿cómo lo reduzco? ¿Qué medidas de prevención puedo tener? ¿Cómo puedo, de alguna manera, poner barreras de contención? ¿Cómo puedo preparar, separar las máquinas, ponerlas a una altura diferente, la mercadería con los palets más altos, ¿no? ¿Cómo puedo, de alguna forma, sabiendo de que si no me puedo mover, claro, y el riesgo podría llegar, cómo puedo minimizar el impacto? ¿Qué es más costoso? Digamos, invertir en esto, que es, digamos, entender un poco o tener dentro del mapa estos factores que pueden implicar un riesgo más adelante, o, digamos, no hacer nada de eso y tener un plan reactivo cuando ocurran esos hechos. Es que mucho más costoso es no tenerlo, porque hoy muchos negocios probablemente no puedan volver a restablecerse frente a un riesgo de las características que estamos viendo. Entonces, en realidad, la gestión de riesgos debería ser un pilar en cualquier negocio que me permita justamente, como te hablaba, yo una vez que ya no puedo hacer nada, ahora ¿cómo transfiero el riesgo? Y la transferencia viene a ser los seguros, es una forma. Claro. Tener un programa de seguros que me proteja y que me ayude a recuperar no solamente los activos que pierdo, sino también el lucro cesante o esos ingresos que dejo de percibir a consecuencia de un siniestro, ¿no? Ahora, Yerbo, no sé si de repente podemos analizar el mapa, ¿no? Como un todo. Me refiero a la cantidad de industria y al tipo de industria que hay en el país. Pero ¿cuáles son los rubros económicos, a las actividades económicas que están más expuestas a los riesgos en el Perú? Bueno, en general, toda actividad económica tiene exposición. Tienes las empresas mineras, por ejemplo, tienen exposiciones, pueden generar incluso daños ambientales, puedes tener incluso roturas de maquinaria, incendio. Estamos en un país sísmico. Gracias a Dios, hace mucho tiempo no tenemos un terremoto, pero el día que venga un terremoto, ese terremoto va a afectar a la bodega, a la empresa, a donde estamos, a todas las industrias. Entonces, tener una óptica proactiva frente a los riesgos puede permitir que tu negocio continúe a lo largo del tiempo.
has puesto un ejemplo muy interesante, que es la bodega, ¿no? Que es uno de los negocios creo que más presentes y más comunes en nuestro país, ¿no? Quien no ha salido de repente a pasear en la esquina, acá por ejemplo en RPP, hay tiendas por doquier. Y de repente alguien que nos está viendo a esta hora de la tarde dirá, pero no sé cuánto cuesta esto, Valeria, ¿no? Tener un plan de riesgo, cuánto tiempo me toma y cuánto tiempo y cuánto dinero me cuesta. En realidad, como te comento, todos los planes de riesgo, de prevención, pueden aplicar de acuerdo al tamaño que tenga la compañía y no necesariamente tiene que ser muy costoso. Y también hay alternativas, hay muchas aseguradoras que están creando paquetes para pymes que te permite también tener la última etapa que viene a ser la transferencia, que es como en caso me pase algo, tengo un incendio, tengo un robo, cómo una aseguradora me puede defender. Pero más atrás, sí, pues necesitan de algún consultor que los ayude a entender cuáles son esos riesgos y cómo pueden, de alguna manera, intentando invertir lo menos posible, tomar medidas que les permitan, sobre todo, avanzar a lo largo del tiempo y continuar en su negocio una vez que pase el desastre, ¿no? Ahora, ¿qué tan común es que las empresas, las pequeñas empresas tengan este plan de riesgo? ¿Son más, digamos, que hace 5, 6, 7 años? ¿Ahora son más conscientes de esto? ¿Están más dispuestas a invertir probablemente en un plan como este que ustedes ofrecen? Lamentablemente, las empresas o las pequeñas empresas suelen protegerse cuando tienen algún préstamo con una entidad bancaria, ¿no? O que los obliga a tener un seguro o algo de respaldo para poder de alguna manera responder frente al crédito que han tenido. Pero todavía creo que somos un país, la penetración de los seguros en general está por debajo del 2% del PBI. Es muy bajo, ¿no? Falta mucha cultura de seguro, mucha cultura de riesgos, ¿no? Y creo que es algo que en espacios como este debemos buscar de fomentar, ahora, de que la gente reflexione en qué hacer y Yerbo, cómo protegerse. porque, a ver, la empresa WTW Perú, imagino que no solamente le da este servicio de consultoría a empresas privadas, sino también lo hacen con ministerios. Sí. Nosotros trabajamos con cuentas del Estado, nosotros somos un consultor de riesgo global, estamos en más de 140 países y, como te comentaba, más de 30 años aquí en el Perú. Y parte de nuestra asesoría es justamente hacer esa visión general del riesgo y ver qué alternativas le podemos dar, tanto a la empresa privada como a la empresa estatal, para que pueda transferir esos riesgos y sobre todo para que pueda recuperarse de una pérdida en el menor tiempo posible, ¿no? Ahora, los seguros, y esto es un tema muy importante, porque cuando ha ocurrido el tema de los huaicos, las inundaciones, las activaciones de quebradas, pues uno cuando empieza a hacer este mapeo de cuánta infraestructura a nivel nacional cuenta con riesgo y cuántas están concesionadas, la mayoría que tienen seguros, vemos que desde el lado de infraestructura nacional, que le corresponde al Estado administrarla, no tienen seguro. Entonces hay hospitales que se caen, colegios que se caen, carreteras que quedan inhabilitadas por tramos, sobre todo en el norte del país, que no cuentan con ese seguro que es muy básico, que probablemente una minera sí la tenga. Entonces, ¿por qué nos demoramos tanto, digamos, en dar este gran paso? Y me refiero exclusivamente al sector público. El sector, aunque no creas, el sector público está avanzando mucho en el tema de seguros. Que no es suficiente ahorita. Claro, pero cada vez hay más conciencia, cada vez están habiendo más presupuestos, cada vez hay una forma de trabajar los riesgos en el sector público mejor, ¿no? Y nuevamente, esto viene de la mano de la educación y de que los funcionarios del Estado también tengan dentro de sus prioridades cómo transferir este tipo de riesgos, ¿no? Porque al final, tener una carretera que no funcione nos afecta a todos. Totalmente. Afecta a los fletes, afecta a las familias, ¿no? Entonces, el Estado tiene que seguir invirtiendo en tener mecanismos para poder restablecer su operatividad en el menor tiempo posible, y los seguros son un mecanismo que puede ayudar. Clarísimo. Yerbo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.